Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. Tardes. Tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, don Jorge. Bueno, creo que vamos Buenas a tardes, tener profe. buenas tardes. Vamos a tener una clase presencial la última semana de mayo, el último fin de semana de mayo. Ahí para poder resolver dudas. ¿Ya? La próxima semana vamos a tener un pequeño ensayo que yo les voy a enviar. ¿Ya? Y que lo vamos a contestar, ¿cierto? En la misma clase y vamos a hacer una retroalimentación también, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las buenas, las malas, por qué y por qué no, ¿ya? De todo lo que hemos visto, que sería Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, ¿ya? Y Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Porque fue una guerra sin armas y fue una guerra ideológica. Ideológica, ¿cierto? ¿Cuáles son las ideologías económicas que se enfrentan? Comunismo y capitalismo. Súper bien. Comunismo y capitalismo. ¿Por qué las dos potencias no se enfrentan entre sí? ¿Por qué se temen tanto? Porque ambas poseen fuerte arsenal y más, ambas tienen bombas atómicas. Claro, ¿cierto? Prefieren intervenir países más pequeños, ¿cierto? E inclinar la balanza, ¿cierto? A favor de de cada país, por tanto de la Unión Soviética como Estados Unidos. ¿Ya? Bien. Si no pudieron competir directamente a través de las armas, ¿cómo compitieron? A través del deporte, a través de la carrera espacial, a través de la ciencia, ¿ya? De esa forma van a competir, ¿ya? Acá en esta Guerra Fría va a existir un vencedor, ¿ya? Porque la Guerra Fría va a terminar en el año 1991, ¿ya? Ahí va a terminar la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín y... ¿Y el vencedor de esta guerra, quiénes creen ustedes? ¿Quién venció en esta Guerra Fría? ¿Qué país? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Obviamente Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, se va configurando el orden mundial. Se va configurando, se va consolidando y Estados Unidos se convierte más que se convierte, ya se consolida fuertemente en una potencia mundial. Gana la Guerra Mundial, gana la Segunda Guerra Mundial, gana la Guerra Fría. Entonces no tiene un país que se oponga, ¿ya? China, ¿cierto? Se está en este tiempo del comunismo, está haciendo una transición al capitalismo, está creando su propio sistema económico, pero no en los años 90 no es competencia para Estados Unidos. Estados Unidos se va a alejar, se va a alejar, se va a distanciar de los países de Europa y para qué hablar de los países latinoamericanos, en tecnología, ¿cierto? En todo, en todo orden de cosas, ¿ya? Entonces, en la década, ¿cierto? De 1980 fue clave en la historia de la Guerra Fría. En 1985 fue elegido el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien se propondría sacar de la crisis económica a su país a través de las reformas que contemplaban tres áreas básicas: la reestructuración de la decaída económica soviética o perestroika, una mayor transparencia política, cultural o Glasnost, y la búsqueda para poner fin a la costosa carrera armamentista que la Unión Soviética sostenía con Estados Unidos. Ya, entonces, a fines de la década del 80, la ideología comunista no estaba funcionando en la Unión Soviética. No estaba funcionando. Estados Unidos se había desarrollado de una forma impresionante. Su idea era mucho más fuerte que la de la Unión Soviética
Los ciudadanos norteamericanos van a gozar de mucho más privilegios que el gobierno de Estados Unidos le entregaba. Y obviamente la Unión Soviética va a decaer, va a decaer. Gasta mucho dinero en armas, su producción no es tan buena, su industria no es tan buena como la de Estados Unidos. Y Mikhail Gorbachev dice, ya, vamos a, a aplicar, ¿cierto?, la perestroika. ¿Y qué significaba la perestroika, cierto? Abrir, po, abrir el mercado, abrirse al mercado, ¿ya? No ser tan comunistas, buscar la forma de que capitales, ¿cierto?, extranjeros pudieran invertir en la Unión Soviética. Y obviamente eso significaba de que la economía comunista, ¿cierto?, estaba perdiendo, el país comunista, ¿cierto?, ya no es poderoso y termina el comunismo en la Unión Soviética, termina. Y se va a aplicar el Glasnost o esta transparencia política, en la cual van a intentar buscar elegir políticos, quizá en forma más democrática. Porque ¿qué es lo que pasó en la Unión Soviética? Van a gobernar los mismos de siempre. Los mismos de siempre, como no había democracia, eran elegidos con un dedo. Entonces, al no haber democracia, gobernaban los mismos de siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona lleva mucho tiempo en un trabajo? ¿Qué es lo que tiende a pasar? ¿Qué le ha pasado a ustedes cuando de repente llevan 10, 15 años en un trabajo? Van con las mismas ganas de trabajar como en los primeros años. ¿Qué opinan ustedes? Uno Uno decae, se va perdiendo el interés por el trabajo y al final uno se va aburriendo porque es un trabajo repetitivo y que al claro, final no lleva a ningún punto porque no encuentran la forma de solucionar los problemas que ya tienen. Entonces los van repitiendo sucesivamente, aunque sea inconscientemente. claro. Se vuelve monótono. Y tal como dice acá la compañera, también por repetitivo, ya no hay mucho interés. Entonces no había políticos nuevos, eran los mismos de siempre. Y, y hay que reconocer, cuando una persona está mucho tiempo, a veces las ideas ya no están tan frescas, no están tan nuevas. Pero nadie podía hacer nada porque había una estructura muy poderosa en la Unión Soviética. Y eso es lo que les va a afectar bastante. ¿Ya? Y por eso acá Gorbachev dice, no, tienen que llegar personas nuevas, tiene que haber una transparencia. Busquemos la forma de elegir personas que sean capaces. ¿Ya? Y eso va a afectar mucho al Partido Comunista. Además, se va a aplicar la perestroika de abrirse en ciertas áreas al mercado para capitalizar en la Unión Soviética. Y esto va a terminar, ¿cierto?, con terminar con el régimen comunista, terminar con la influencia del Partido Comunista y la Unión Soviética se va a separar, po. Se va a separar, ¿cierto?, en distintos países, ¿ya? Porque muchos países conformaban la Unión Soviética. El país más importante obviamente era Rusia. Por ejemplo, las medidas tomadas por Gorbachov alteraron fundamentalmente el control del régimen, pues permitió a los opositores expresar libremente sus ideas y por otra, se llevó a cabo un plan para descentralizar la economía, creando empresas privadas y mixtas. Eso es lo que yo les comentaba. Gorbachev dice, creemos algunas empresas privadas porque el Estado no puede hacerse cargo de todo. Y lo que se está haciendo cargo no le está yendo bien, no está funcionando. Entonces, empresas privadas y mixtas, ¿ya? Por ejemplo, Gorbachev ordenó el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán, ¿ya? Porque en Afganistán, ¿ya? Se querían convertir, ¿cierto?, al querían tener un gobierno muy cercano a Estados Unidos, ¿ya? Los afganos, ¿cierto?, habían decidido tener un gobierno cercano a Estados Unidos. Y esto obviamente le molestó a la Unión Soviética.
¿Y qué es lo que hace la Unión Soviética? Va a enviar tropas a Afganistán, ya en la década de los 80, ¿cierto? Aproximadamente, tropas. Y la Unión Soviética, un país tan poderoso, va a pensar, ¿cierto? Va a creer de que va a ser fácil derrotar a los afganos, pero no fue así, porque de acá van a surgir los talibanes, po, ¿ya? O se van a consolidar los talibanes, y que eran personas sumamente combativas, muy guerreros. La Unión Soviética termina retirándose de Afganistán, tal como Estados Unidos cuando fue a Vietnam termina retirándose porque ya no pueden vencer. Después de muchas muertes de estadounidenses y también muertes vietnamitas, Estados Unidos termina por retirarse. Y acá en la Unión Soviética ocurre lo mismo. Se retira de Afganistán. Y cuando se retiran de Afganistán, dejan tanques, dejan armas, ya miles, cientos de miles de armamento, porque no lo pueden sacar. Eh, pero un momento, así, ametralladoras, tanques, aviones, ¿ya? Entonces, después la gente preguntaba, oye, ¿por qué los afganos tienen tanto armamento? Todo se lo dejaron los soviéticos, ¿ya? Cuando se fueron de ahí, dejaron a este país lleno de armas. Todo tiene relación, todo tiene... eh, la historia, ¿cierto? No es muerta. Por ejemplo, la Unión Soviética en ese tiempo siempre intervino en guerras que no le eran propias, ¿ya? Porque eran potencias. Es como nosotros que nos mandan a combatir a otro país y nosotros no tenemos nada que ver con ese país. Ni siquiera limitamos con ese país. No tenemos ni un problema, pero por intereses políticos, económicos, nos mandan a otro país. Rusia, igual que Estados Unidos, siempre lo han hecho. Acá lo hicieron en Afganistán en plena Guerra Fría y no les resultó. ¿Y por qué yo digo que la historia es viva? El país más importante de la Unión Soviética era Rusia. Y ahora Rusia está en guerra, ¿no? Claro que sí. Y según lo que ustedes han visto en las noticias, Rusia le está ganando a Ucrania, que es un país mucho más pequeño. ¿Qué piensan ustedes? Según lo que ven en la noticia, Rusia está ganando, Ucrania está resistiendo. ¿Qué han visto de eso? En Ucrania va realidad, perdiendo. en ¿Me realidad pueden repetir? está como pareja la cosa, pero Ucrania, al ser un país muy chiquitito, le resiste súper bien y le hace súper bien la collera a Rusia. Claro. Por eso yo les digo que es como la historia de Rusia, pues, es la historia. Imagínense que en la Primera Guerra Mundial, esa guerra no era de Rusia, pues. Y Rusia, por defender, ¿cierto?, a Serbia, va a ingresar a una guerra en la cual van a morir muchos rusos, cientos de miles de rusos, una guerra que no era de ellos, una guerra que no tenían para qué ir. ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí ya tenía mucho más relación, pero en la Guerra Fría también fue una guerra en la cual no tenían que ir y terminaron perdiendo, empatando, pero no ganando. Y acá lo mismo pasa con Rusia y Ucrania. De hecho, el presidente Putin ya está anunciando que la va a finalizar porque no tiene sentido, porque no pueden derrotar a los ucranianos. Tampoco no quiero decir de que los ucranianos estén ganando la guerra o que estén invadiendo Rusia, ¿no? Porque es sumamente complicado. Pero tal como dice la compañera, efectivamente está resistiendo, pero muy bien. Y ya no tiene más sentido la guerra. Ya no tiene, no, ya no es necesario continuarla. Pero, ¿cuántos millones de dólares se han gastado ambos gobiernos? Son pérdidas. Nada de ganancia. Nada de ganancia. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, la historia se va repitiendo. Estados Unidos, ¿cierto? Ahora con Irán. Pero siempre, hace 100 años, Estados Unidos ya estaba invadiendo otros países. Es algo que quizás no va a parar nunca. Vamos, una nueva generación en 100 años más va a estar escuchando lo mismo, que Estados Unidos está invadiendo un país, que Rusia nuevamente está en guerra con otro país, porque son potencias, ¿ya? Pero obviamente la más importante es la norteamericana, es la de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, eh, en diciembre, ¿cierto?
En diciembre de 1991, representantes de las 15 repúblicas que la conformaban desde 1922 acordaron la disolución de la Unión Soviética. Así surgió la Federación Rusa y Gorbachev abandonó su cargo. Ya terminamos, ya terminamos eh, con la Unión Soviética. Deja de existir, se separan los países. ¿Ya? ¿Y quién va a tomar todas estas medidas? Es este señor, Mikhail Gorbachev, que dice: la economía comunista no está resultando, tenemos que abrirla. Tienen que venir inversionistas privados, ¿cierto?, a hacer funcionar esto, porque nosotros como Estado no podemos hacerlo de mejor forma. Va a aplicar el Glasnost, ¿ya? En la cual aplica más transparencia en la parte democrática, ¿ya? Busca la forma de que puedan participar más jóvenes, ideas frescas, y sacan, ¿cierto?, ya a los más antiguos. Y obviamente los más antiguos, más reticentes, ¿cierto?, no lo querían y eso obviamente va a perjudicar mucho al Partido Comunista. Entonces, ya en el año 1991 se disuelve la Unión Soviética y queda lo que es Rusia. Entonces, acá observo el video de Mikhail Gorbachev, ex líder soviético, exaltado en Occidente. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera Gorbachev contribuyó al fin de la Guerra Fría? ¿Por qué contribuyó tanto al fin de la Guerra Fría? Lo acabo de explicar. ¿Quién me podría responder? porque ayudó a cambiar eh, el comunismo y empezó ¿Ya? a crear nuevas oportunidades y a cambiar la mentalidad de los alemanes, pues, De los para rusos. poder surgir y no quedar estancados. Muy bien. Muy bien, Roxana, ¿cierto? Eso es, po. Cuando asume Mikhail el Gorbachev, ve que la Unión Soviética está tan mal, que dice, no, no funciona, no funciona este sistema. Entonces, de ahí se desprenden muchas cosas. Vuelvo a insistir, el comunismo, ¿cierto? Es cuando el Estado tiene todos los medios de producción en sus manos. Pero a veces yo les pregunto a ustedes para que podamos entender bien esta ideología comunista, ¿cierto? O podamos tener más características. ¿Qué es lo que pasa cuando nadie compite? ¿Qué es lo que pasa cuando nadie compite? Podríamos decir, hay una competencia de atletismo, ¿cierto? Y en realidad que el único que va a participar es una persona, no va a participar nadie más. ¿Esa persona se preparará para la carrera si nadie más va a competir con él? Muchos me dirán, No, sí, va. Yo creo que sí, profe, pero los demás competidores ya están tan hinchados con el tema que no les surge mayor importancia. Claro, ¿sí? Y por ende, ese competidor que está solo, tampoco no se va a esforzar tanto, po, por lógica, porque en realidad no va a ganar, pues si no tiene con quién competir. No hay nadie que le quiera competir. Es lo mismo que el tema de esta economía. Ya, por eso yo le explico, porque esta materia se basa principalmente en eso. ¿Ya? Ejemplo, los TV cables, está el BTR, está el DirecTV. Ellos compiten entre sí, po, tratan de competir, todas las compañías. En mejor resolución, que el HD, que tienen 1000 canales, el otro tiene 1500, que tiene una cuestión para ver películas. Compiten, ellos van mejorando su producto y van compitiendo, van bajando los precios, ¿cierto? Para elegirlos. Todo mejora. Pero en cambio, ¿qué ocurre si existe una sola compañía? No va a competir con nadie. Todos vamos a estar obligados, ¿cierto?, a estar con esa compañía. Y si el servicio, ¿cierto?, es malo, ¿a cuál otra compañía nos vamos a ir si no existe? ¿Catherine? Sí, lo que yo tenía entendido que
el capitalismo, ¿verdad?, que estaba Estados Unidos era que cada uno podía lo que obtenía por su trabajo, ¿cierto? Podía ser de ellos. También estaba la compra y venta, ¿cierto? Que cada uno podía comprar lo que quisiera, lo que le convenía. En cambio, el comunismo era que el gobierno estaba dueño de todo. Entonces, las personas que trabajaban, ¿cierto? Se sacaban la mugre, tenían cosas, el gobierno las tomaba y las repartía a todos por igual. Y ahí así también tenía el que no trabajaba, el que no hacía nada, entonces no era como, no le daban ganas de trabajar al que se esforzaba, porque Claro. iba a obtener lo mismo que el que no se esforzaba en trabajar. Una cosa así, ¿o no? Así, sí, tal cual, tal cual. Yo vuelvo a insistir, no quiero ser defensor ni del capitalismo ni del comunismo, porque el capitalismo también tiene sus desventajas. Genera pobreza, sí, porque el capitalismo, claro, genera riquezas, pero esa riqueza va a significar de que alguien no tenga, va a significar que alguien sea pobre, va a significar que esa persona siempre sea empleado. Va a significar que quizás los más grandes, ¿cierto?, van a obtener la riqueza con su empresa y el más chico siempre va a tener que estar ahí mirando desde lejos. Tal como el comunismo, ¿cierto? También no ha resultado, tiene buenas ideas, pero no resultó en la Unión Soviética. Podemos ver Cuba, que no, quizá alguno me puede decir, no, sí, es que Cuba vive de esta forma, pero según mi forma de ver la vida, no es la mejor, po. Ya también, y también va a depender de la filosofía de las personas, de la filosofía de vida de las personas, y también del adoctrinamiento. Tal como yo le explicaba a usted, en Arabia Saudita las mujeres, ¿cierto?, ocupan el velo, y si usted le dice, oye, sácate el velo, lo más probable es que ellas se enojen y van a decir, no, ¿y por qué tengo que sacar? Si esto es algo cultural, esto es algo que es un simbolismo de mi patria, no me lo saco, po, porque están adoctrinados. Es lo mismo el comunismo adoctrina, ¿ya? El capitalismo también lo hace, pero el comunismo también es como te adoctrina, es como, tranquila, vive con esto solamente, y desde pequeñita te está enseñando, desde pequeño te está enseñando, entonces te adoctrina, entonces tú llegas a un momento de 19 20 años y vas a defender la idea del comunismo, de que todo se reparta en partes iguales, ¿ya? Eso se llama, ¿cierto?, el adoctrinamiento. ¿Ya? Entonces termina la Guerra Fría, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver la independencia de las Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, ya todos estos países, ¿cierto?, conformaban la Unión Soviética. Todos estos se van a separar y obviamente Rusia va a quedar solo o sola, que era el país más grande. Y si se dan cuenta aquí está Ucrania. Ucrania perteneció a la Unión Soviética. Ucrania en algún momento tuvo muy buenas relaciones eh, con Rusia, muy buenas relaciones. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué si en el pasado conformaron el mismo país? ¿Por qué ahora están en guerra, po? Bueno, porque Ucrania comenzó a acercarse a los países capitalistas y a los países de la OTAN. Se comenzó a acercar mucho a Estados Unidos. Y si bien la guerra ya terminó hace mucho tiempo, pero las rencillas igual quedaron, ¿ya? Los miedos lo, también están. Por ejemplo, la OTAN, que todavía existe, que es una agrupación de países que se formaron en su momento para combatir contra la Unión Soviética. Ya estamos hablando de la Guerra Fría, ¿cierto? La OTAN se creó especialmente. Se juntaron Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos esos países formaron este grupo que se denomina la OTAN y que se crea con el fin de combatir contra la Unión Soviética, en este caso contra Rusia, que es el país más importante. Pero terminó la guerra y la OTAN siguió existiendo. Hasta el día de hoy existe la OTAN.
hasta el día de hoy. Entonces Ucrania comenzó a acercarse mucho a estos países y mucho a la OTAN. Y de hecho quería ser parte de la OTAN, de alguna forma. Y eso fue lo que no le gustó a Rusia, ¿ya? Porque Rusia sigue, ¿cierto?, con estas rencillas en contra de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y si se dan cuenta, Ucrania está al lado de Rusia. Y obviamente Rusia, ¿qué es lo que temía? De que Estados Unidos fácilmente colocara una base militar acá en Ucrania, Inglaterra, Francia, que colocaran bases militares o misiles, ¿cierto?, apuntando a Rusia. Entonces Rusia decidió por declararle la guerra a Ucrania, por querer acercarse tanto a estos países que en el pasado fueron enemigos, ¿vio? Y por eso es la guerra. Por eso en las noticias todos los días vemos un poquito, ¿cierto?, sobre la guerra de Ucrania y todo tiene su origen en la Guerra Fría, ¿ya? Todo está entrelazado. La caída, ¿cierto?, del bloque socialista. La caída del bloque socialista. Entonces, las reformas de Gorbachev y la posterior disolución de la Unión Soviética solo fueron el reflejo del debilitamiento del bloque socialista, el cual ya se hizo sentir a mediados de los 80. A lo largo de esta década surgieron movimientos reformistas en casi todos los países de Europa del Este, demostrando su inconformidad. Acá, ¿cierto? El muro de Berlín, ¿cierto? Lo que yo le explicaba la semana anterior. El muro de Berlín, ¿cierto? Lo van a comenzar a votar entre el año 1989 y 1990, ¿cierto? Lo van a destruir los ciudadanos alemanes, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, ¿cierto? Los soviéticos construyeron este muro en Berlín. ¿Cuál fue el objetivo? Les expliqué la semana pasada, ¿alguien lo recuerda? Porque la Unión Soviética vio que para el lado de Estados Unidos iban surgiendo más rápido, o sea, tenían creación de trabajo, mejores reformas, entre comillas. Entonces los berlineses que vivían para el lado de Unión Soviética empezaron a trasladarse y Unión Soviética empezó a quedar sin población y sin habitantes y así bajar los recursos que ellos tenían, que a ellos no les servían. Entonces, para obligar a los berlineses de la Unión Soviética a no trasladarse o emigrar a Estados Unidos, empiezan a construir la muralla de Berlín para separar los dos territorios. Muy bien, ¿cierto? Es por eso, por eso, ¿cierto? Que se construye el muro de Berlín. Y en el año 1989, ¿cierto? Van a votar este muro de Berlín. ¿Y por qué lo votan? Porque Mikhail Gorbachev, en un anuncio, habla de la transparencia, habla de que se van a abrir al mundo. Gorbachev habla sobre que hay que elegir nuevas autoridades y los alemanes esto lo van a tomar como que ya es un simbolismo en la cual no pueden estar separados, no pueden estar separados por una muralla. Ya la gente que vive en Berlín no puede estar separada. Y se van a tomar de estas palabras y van a ir con martillos, con herramientas, ¿cierto? Y van a destruir este muro que los separó por tantas décadas. Y este es como el símbolo, ¿ya? La caída del muro de Berlín, porque se va a reunificar Berlín, dándole término a la Guerra Fría, separando también lo que es la Unión Soviética, y aquí ya termina todo. Y Estados Unidos vence, pues sí, vence, ¿cierto? En la Guerra Fría, ¿ya? Acá la Guerra Fría también, ¿cierto? Se va a caracterizar por las películas, ¿ya? Van a competir en la carrera espacial y también van a competir en cómo adoctrinar a la gente. Y se van a crear muchas películas, por ejemplo, Hollywood van a producir, ¿ya?
películas a favor de la ideología que ellos defendían, obviamente. Y estas películas, gran parte de las personas del mundo la van a ver. Por ejemplo, ¿alguien ha visto Rocky 3? Mira, de hecho acá está, Rocky 4. ¿Alguien vio Rocky 4? Sí, profe, todas. ¿Cierto? Todas, ¿cierto? Y en Rocky 4, Sylvester Stallone o Rocky se va a enfrentar al ruso. Y en esta película al ruso lo muestran como una persona mala, una persona sin sentimiento. Y cuando van a entrenar a Rusia, Rusia se ve como pobre, tapada por la nieve, sin ningún avance, progreso. Y en cambio, cada vez que muestran Estados Unidos, lo muestran con grandes carreteras, edificios. Y estas películas, cuando las personas comienzan a verlas, convencen, po, convencen, ¿cierto? De que, no, es mucho mejor Estados Unidos. Tenemos que continuar con la línea de Estados Unidos, ¿ya? Entonces aquí yo les recomiendo, vean esta película. Habla mucho de la Guerra Fría. Iván Drago, ¿cierto? Ahí Jorge dice, Iván Drago. Habla mucho de la Guerra Fría. Y hasta el día de hoy, Estados Unidos, y obviamente con la venia nuestra, ya no, nosotros ya no somos niños, ¿no? Pero nos sigue invadiendo con películas. Y que nosotros vemos esas películas y en nuestro subconsciente seguimos admirando a Estados Unidos. Ya, donde, no sé, pues el hombre araña, cuando salen esas torres y todo bonito. Es un mensaje que nos están enviando. En cambio, los rusos, quizás donde tienen otra cultura, es distinta, no es parte nuestra, no como Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, sí, pero Estados Unidos tampoco debería ser parte nuestra, pero sí lo logró. Lo logró a través de las películas, lo logró a través de muchas cosas. Y nosotros consideramos a Estados Unidos como un país sumamente cercano. Sí, hagan ustedes el ejercicio, po, porque podríamos ser cercanos a Arabia Saudita, un país millonario, po. No, pues no lo somos. Somos mucho más cercanos en todas las cosas, ¿cierto? A Estados Unidos, ¿ya? Entonces hay varias películas. Acá dice Anónima, una mujer en Berlín, ¿ya? Hay varias películas. Acá, ¿cuál es esta? John F. Kennedy, ¿ya? Con Kevin Costner. También pueden ver, dice acá, Oliver Stone presenta una particular mirada al caso del asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, lo que se presenta en el guión en una mezcla de hechos reales con ficción, aunque un análisis profundo permite entender que el film apunta a una hipótesis de un crimen político hasta hoy no esclarecido. Bien. Hay hartas películas que pueden ver el fin de semana. Hay una película también muy buena que es Forrest Gump, también. Toda esa película está basada en el periodo de la Guerra Fría. ¿Ya? Cuando Forrest Gump va a combatir a Vietnam, ¿cierto? Eh, después de Vietnam comienza a jugar tenis de mesa, va a China a competir, ¿ya? Habla mucho sobre la Guerra Fría. Unidad 2, nuestra humanidad, ¿cierto? Nuestra humanidad diversa. Propósito de la unidad, ¿cierto? Comprender la diversidad presente en el mundo actual, valorizando sus desafíos y oportunidades. ¿Qué aprenderás? A caracterizar el mundo actual de su diversidad cultural, utilizando variadas fuentes de información, ya reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que implica el diálogo entre culturas, reconocer el valor que posee el respeto a las diferencias, reflexionando sobre el papel que juega en la convivencia societal y en el respeto de los derechos humanos. Entonces acá, ¿qué es lo que ustedes entienden por diversidad cultural? Etnia, raza, eh, ¿cómo se llama? Sexo, religión, política. Claro, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Inclusión, 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 profe. ¿ya? Bien.
Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros a aprender, a valorar, valorar, por ejemplo, todas las personas que han venido, o la mayoría de las personas que han venido, ¿cierto?, a aportar a Chile, bolivianos, peruanos, venezolanos, argentinos, colombianos. Obviamente todos los que vienen a aportar, pues estamos claros que los que no vienen a aportar no los queremos acá, y es lo mismo que si van chilenos a otro lado y que no están aportando, esa gente tampoco nos va a querer allá, pues. Es algo lógico, ¿ya? Pero sí tenemos que valorar cuando vienen a aportar, ¿ya? Por ejemplo, acá lee el siguiente relato de Chimamanda Adichie, una escritora y feminista de Nigeria. Entonces dice acá: dejé Nigeria para estudiar en la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años y dejé impresionada a mi compañera de habitación estadounidense. La chica me preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también, y le desconcertó descubrir que el idioma oficial de Nigeria es el inglés. Me pidió escuchar lo que llamo mi música tribal, y se llevó una gran decepción cuando saqué mi cinta de Mariah Carey. Además, mi compañera de cuarto daba por hecho que yo no sabría utilizar, cierto, la cocina. Entonces, hay prejuicios, hay muchos prejuicios, prejuicio con la gente de África, ¿cierto? Con la gente de Haití, o cualquier otra persona cuando lo desconocemos, y somos prejuiciosos, pues. Puede venir, ¿cierto?, un musulmán y vamos a pensar que viene con una bomba. Vamos a ver un africano y vamos a pensar, ¿cierto?, que vive en la selva donde hay leones. Y no es tan así, pues, no, para nada. Eso está bien lejano de la realidad. Si esto es tal cual, ¿cierto? Como cuando decimos, no, los chilenos somos todos buenos, sí, pero hay una minoría que anda haciendo cosas en el extranjero. Y que lamentablemente somos como reconocidos en eso, en España, para andar cartereando, una mala fama, lamentablemente. Pero jamás nadie puede decir, no, es que todos los chilenos, no, es una minoría, son unos poquitos, ya un porcentaje ínfimo. Entonces, es lo mismo que ocurre acá con las otras culturas, ¿no? No debemos ser, ¿cierto?, prejuiciosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es la situación que la autora vivió siendo una estudiante extranjera en Estados Unidos? Racismo. Racismo, ya, Que la prejuzgaran sin conocerla. claro, ¿cierto? Inmediatamente, po. Al pensar, no es que esta gente allá no sabe ocupar la cocina, ya cocinan solamente a leña. Esta gente debe escuchar música de su La tribu, xenofobia también. claro, pero en cambio ella dice, no, pues si yo escucho música occidental, música norteamericana. Piensan que hablan un idioma, cuando Nigeria, ¿cierto? Lo más probable es que fue en algún momento dominada por Inglaterra y se aprendió el idioma inglés, ¿ya? Entonces acá la palabra es, por eso este material es para ustedes, po. Si estuvieses en el lugar de Chimamanda, ¿cómo te hubieses sentido con ese tipo de preguntas? Incómoda. Discriminada. Claro, un poquito mal, es como, ¿sabía ocupar la cocina? Allá en tu tribu, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que cantan? ¿Qué? Claro, discriminada, racismo, y eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Es como decimos aquí en Chile, pues, profe, cuando nosotros estamos en el campo y lo van a visitar los parientes de Santiago y los quedan ¿Ya? mirando así con cara asustada y dicen, oye, estos saben ocupar computadores, estos piensan que son hueones, uno piensa. Sí, po. ¿Por qué con atado? Sí, Sí, pues, es po. Sí, verdad, es pues, verdad eso. es verdad, es Discriminan. como, claro, pues, van al campo y sabrá ocupar el teléfono, sabrá ocupar el internet. Claro, no saben nada que estamos más avanzados que ellos. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, eh, ¿qué tipos de diversidad conocemos? Por ejemplo, está la biodiversidad.
corresponde a la variedad natural de vida animal y vegetal existente en el planeta, la que influye en la vida de las personas y los pueblos. El ser humano ha empezado a tener conciencia que debe cuidar el medio ambiente, protegiéndolo para asegurar también su propia existencia. Muchos países han suscrito tratados internacionales, pero se hace necesario el compromiso de todas las naciones y de sus habitantes para respetarlos. ¿Ya? Entonces acá existe, ¿cierto?, la biodiversidad, ya que obviamente hay vida animal, ¿ya? Tenemos que respetar esa vida animal y también tenemos que controlarla, po. Porque ¿qué pasa allá en el extremo sur? Creo que en algún momento había muchos castores, ¿ya? Y eso son animales que no son endémicos de nuestro país, po. Y hacen un mal, po. Hacen un mal en el sur y prácticamente son plagas. ¿Ya? Pero obviamente tenemos que reconocerla de que existen, pero tenemos que controlarla de alguna forma. El mismo tema de los conejos, el mismo tema de los ratones, ¿ya? Claro, son argentinos los castores y en el sur un tiempo se llenó, ¿ya? Pero no obstante tenemos que reconocer que hay biodiversidad. Un puma, claro, debe ser los que viven ahí en la precordillera y que de repente el puma baje, ¿cierto? Y usted se lo encuentra de frente a frente. Y bueno, igual es peligroso, pero eh, tengo entendido que con un grito se espanta, po. Pero obviamente no hay que asegurarse. Pero En no, el barrio Alto de Santiago siempre aparecen pumas, donde están todos los wikis. sí, pues siempre aparecen por ahí porque ellos cada vez más construyen más al lado de la cordillera, po. Y por Sí, eso vos, están apareciendo por ahí. sí, vos, profe, los animales eso igual, pues tú ahí para el lado de Linares, estáis para el lado de la cordillera, encontráis siempre pumas, pues. Si Claro, arrancáis, fuiste bueno. Al claro, puma tienes que levantarle los brazos, no gritarle. claro, claro, que vio, ahí hay una técnica. Pero obviamente nosotros no podemos salir a cazar al puma, po. No podemos salir a cazar al pudú, no podemos tampoco sacrificar zonas protegidas, ya los humedales, pero ahí también hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Por ejemplo, se quería construir, y aquí capaz que salga hasta debate, pero todos tienen su forma de opinar. Se quería construir un megapuerto en San Antonio, ya, o sea, está el proyecto de construir un megapuerto. Y un megapuerto va a significar mucho trabajo, va a significar que los otros países prefieran venir a Chile, pues, a Chile, ¿cierto?, a dejar sus mercaderías para repartirlo en otros países de Latinoamérica, porque Chile es más seguro, porque supuestamente este megapuerto es mucho más tecnológico, moderno, pero lamentablemente no se ha podido construir porque hay un humedal en el lugar, ¿cierto?, donde lo quieren hacer. Hay un humedal donde hay patos, hay mucha flora silvestre, hay animales, ¿cierto? Entonces, claro, algunos dicen, sí, pero no vamos a sacrificar generar tanto trabajo y tanta riqueza para el país por un par de animales, po. Otros dicen, no, po. No vamos a sacrificar este par de animales, ¿cierto?, por colocar un megapuerto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Eh, ¿qué dicen ustedes en relación? Ese megapuerto ¿Harían el que, mega? ese megapuerto que usted dice de San Antonio, profe, disculpe, ¿Mm? ese megapuerto está del año 2000, están esas propuestas porque están peleando por el humedal. Claro. Y no lo pueden hacerlo, ¿Y qué, por qué lógica. qué opinas tú, Jorge? Que Por no, que mí, busquen otro lugar nomás, que... mire, por mí, le voy a decirle, ya como está este tema del comercialismo, toda esta cuestión, tenemos cualquier puesto bueno, ¿para qué van a hacer un puerto en San Antonio si está tan bonito para allá? Ya, ya, bien. Y por mí no, pues, por mí primero la naturaleza y después lo que es mecanismo. Súper, súper, Jorge. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, Pregunta. pero así como existen los derechos humanos, también existen los derechos de los animales. Y lamentablemente, los humanos somos conscientes, los animales no. Entonces yo creo Ya. que tiene que ir un respeto total de una parte hacia la otra. Obviamente la otra parte no nos va a respetar porque son seres sin conciencia.
Muy bien. Entonces, pucha, igual hay que buscar soluciones, pero hoy en día los empresarios buscan la solución a su bolsillo, no lo que corresponde en realidad. O sea, es caso de ver la ballena que murió en Argentina abandonada en un parque acuático. O sea, que nadie Ya, se preocupó de alimentarla de nada y quedaron delfines todavía en ese parque acuático que está abandonado. claro. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese es el proyecto Dominga o no? ¿Cómo se llama ese Mm. proyecto? No, es ese otro proyecto, pero el proyecto que estoy hablando, ¿cierto? Es Ujú. un megapuerto gigante que quieren hacer en San Antonio. Y estratégicamente tienen que hacerlo ahí, pues. Están como obligados, como los planos, está todo para hacerlo ahí. Y obviamente justo hay un humedal, ¿ya? Entonces, según ellos, pero por eso yo les doy la opinión a ustedes, según ellos, no es que no exista otro lugar para colocarlo, es solamente ahí. ¿Ya? Por una conexión con la carretera, por una conexión, ¿cierto? De alcantarillado, electricidad y otras cosas más. Por eso solamente puede estar ahí. Pero tal como dicen ustedes, claro, el empresario vela por ellos nomás, po. Y a lo mejor quizás existe otro lugar para colocarlo, pero ellos insisten ahí, ¿cierto? Para cuidar su bolsillo. Puede ser, ¿ya? Entonces, está la biodiversidad, que hay distintas vidas, distintos animales y que nosotros tenemos que proteger, el pudú, el guanaco, la alpaca, los cines de cuello negro, de cuello blanco, de cuello rojo, lo que sea, es parte de la naturaleza. Obviamente los animales domésticos, ¿cierto? Eso sí, pues el chanchito, la vaquita, el cordero. Ya. Entonces, está la diversidad humana, ¿ya? En nuestro planeta, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, habitan 8.000 millones de personas. 8.000. El mundo actualmente y aproximadamente tiene 8.000 millones de personas. Según estimaciones, el 50,5% de la población corresponde a hombres y el 49,5% a mujeres. ¿Ya? Entonces, hay un 0,5% de hombres que se va a quedar solo, porque solamente hay un 49,5% mujeres. Bien. Entonces acá Eh, la diversidad humana nos recuerda lo peculiar de nuestra especie, que es única. Roxana, Profe, pero los hombres están felices que sean mayoría porque siempre han visto a la mujer como estropajo de campo, entonces ellos son felices con ser mayoría. Entonces ven a la mujer como un método de procrear y de ser nana peruana, por decirlo así, en vez de otra cosa. Entonces ustedes como hombres deben estar orgullosos porque ahora son mayoría. Y a ellos, a ustedes les encanta eso por el que les da por el lado del machismo. no, pero Roxana, no, no todos, no todos tienen cierto ese pensamiento. A ver, mire, a ver, feminazi, a ver, Jorge Alberto del Pino, Profe, profe, dígame. ahí la compañera no está equivocada. Si quiere que tenga más estación, que se venga para este lado. No por dar mi Ya. libre opinión quiere decir que sea feminazi. No por Ya. dar mi humilde opinión voy a ser así. Muy bien, Roxana, muy bien, Jorge, Eso ¿cierto? ya es discriminación, ¿ve, profe? Eso ya es prejuzgar y es discriminación, ¿ve? ¿Ve? No, 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 compañera, no, no, no lo tome así. Si yo tengo dos feminazis en la familia, no se preocupe. Ya, bien, ¿cierto? Entonces, muy bien. La diversidad humana, ¿cierto? Nos recuerda lo peculiar de nuestra especie, ¿cierto? Que es única y al mismo tiempo es diferente porque cada persona es un ser distinto, eso estamos claros. Así como grupos humanos tampoco son iguales entre sí, valemos por ser nosotros mismos y poseer capacidad para pensar, opinar y expresar nuestras ideas libremente sin dañar a otros. Debemos apreciar, proteger y respetar nuestras diferencias. Entonces, de esto se trata esta unidad, po. O sea, tenemos que respetar.
ayudar al que está en silla de ruedas, em, a la persona que tiene alguna enfermedad, síndrome de Down, autismo, minorías sexuales, minorías étnicas. Hay que valorar la diversidad, somos todos distintos. ¿Ya? Y eso enriquece la vida del ser humano, la hace mucho más fuerte, la hace mucho más con valores como el amor, la compasión, la solidaridad, y créanme que esos valores hacen que el ser humano sea más feliz. No, no podemos discriminar, ¿cierto?, a alguien que esté en silla de ruedas, a alguien que quizás no es vidente, alguien que sea sordo, alguien que sea de estatura muy baja o estatura muy alta, porque eso hace que la vida del ser humano sea mucho más rica, ¿ya? Y no son palabras cliché de que no, es que tú tienes que respetar, no. Es que está comprobado de que eso va a llegar a la felicidad. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler comenzó a discriminar a los judíos. ¿En qué terminó todo? 60 millones de muertos. Y él muerto también. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando nos colocamos ahí, no, es que tenemos que discriminar y tenemos que separar y que este no vote, que este no participe, que este no trabaje, no, no, porque el, la historia nos ha enseñado de que eso está equivocado, es erróneo. Y todo país que actúe de esa forma va a terminar mal. Entonces nosotros estamos bien encaminados, por lo menos en eso, porque no somos tan discriminadores. Si alguien me quiere decir, no, profesor, usted está diciendo algo que nada que ver porque sí somos discriminadores, pero por lo menos, ¿cierto? Vamos avanzando, estamos avanzando en los colegios, ¿cierto? Con distintas leyes, con inclusión, en algunos trabajos también se están incluyendo personas con capacidades distintas, pero eso es el pensamiento que debemos tener, ¿ya? Valorar nuestras diferencias. A lo mejor una persona en silla de ruedas, ¿cierto? Puede hacer otras cosas que nosotros no podemos, ¿ya? A una persona que tenga todos sus sentidos bien, en forma de capacidad, es menos que otra persona quizás que no ve, que no es vidente, quién sabe, ¿cierto? Entonces, ahí para que, acá, lo que yo les decía, ¿cuáles son los tipos de diversidad humana? Está la diversidad étnica, ¿ya? Alude, ¿cierto?, a la presencia de distintas etnias en un mismo territorio. Recordemos que etnia es un grupo humano, ¿ya?, que comparte características comunes como atributos genéticos y físicos, ¿ya? Eh, Eso es lo que tenemos que nosotros valorar, po. Valorar, aceptar, respetar, respetar al Aymara, al Atacameño, al Diaguita, al Mapuche, ¿cierto? Al Yagán, a todos, po. Al mestizo, al que tiene la piel más oscura, al que tiene la piel más clara, más A blanca. los pehuenches también, profe. Se me olvidó decir los pehuenches, ¿cierto? Los lasquenches. Entonces, debemos, es la diversidad étnica, ¿ya? La diversidad étnica es un grupo humano que comparte características comunes como atributos genéticos, ¿ya? Y es deber nuestro respetarla. También está la diversidad, dentro de la diversidad humana está la diversidad lingüística. Lingüística se refiere a la variedad de lenguas que se pueden encontrar en el mundo, que se calcula en 7.000 lenguas, imagínense, 7.000 lenguas, o en específico en una región geográfica. Por ejemplo, en Chile tenemos como idioma oficial el castellano, pero coexiste una población hablante de lenguas originarias como el mapudungún, el rapanui, el aymara, ¿ya? Entonces también tenemos que buscar la forma, po. Si alguien viene hablando mapudungún o rapanui, no podemos obligarlo, ¿cierto?, a que hable español. Tenemos que buscar la forma de poder comunicarnos, ¿ya? Es como cuando vamos a Brasil, ¿cierto? Y en Brasil generalmente los guías de turismo saben hablar un poquito español porque nos quieren atender bien y nosotros tenemos que hacer lo mismo. De esto se trata esta unidad, chicos.
¿ya? La diversidad lingüística tenemos que respetarla y no obligar a esa persona, oye, hablan español, tenéis que aprender, ya lleváis como 50 años acá y todavía no sabía hablar en español, ¿ya? Hay que buscar la forma, ¿no? Tampoco no estoy diciendo que si llega un haitiano y todos tenemos que aprender creol, po. No, pero hay que ayudarlo, ¿ya? Ayudarlo. Los atacameños igual, profe, así es, los atacameños también, bien. Entonces está la diversidad étnica, la diversidad lingüística, la diversidad funcional, discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual. ¿Ya? Eh, si sabemos, ¿cierto?, que a un niño con autismo le molesta, ¿cierto?, el tema de los fuegos artificiales o le molesta ruidos muy fuertes, muy grandes, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. Tampoco no es como, no, suspendamos todos los fuegos artificiales. No, porque también hay otra gente que quizás le gusta. Pero busquemos la forma de ayudar, por ejemplo, a ese niño, de que no puede escuchar mucho, eh, darle todas las posibilidades. Pero en ningún momento decir, no, da lo mismo que se altere, que se desregule, no, no podemos. ¿Ya? Y los colegios están trabajando esas cosas, ¿cierto?, con las nuevas generaciones. ¿Ya? Entonces tenemos la diversidad étnica, funcional. Entonces la otra semana vamos a tener un pequeño ensayo de 20 preguntas, no tanto, no, 15, es de 15. Es de 15 preguntas. Tienen que estudiar hasta la página 51. ¿Ya? Échale una leída, pues hemos visto Segunda Guerra Mundial, hemos visto Guerra Fría y estamos viendo ahora lo que es la diversidad humana. Entonces, hasta la página 51 estudia, ¿ya? Y el otro martes vamos a hacer un pequeño ensayo y que lo vamos a resolver, ¿cierto?, en la misma clase. Profe, entonces la diversidad humana también va a entrar en el ensayo. También va a entrar, Ya. también va a Profesor, ¿y entrar. cómo sería ese examen para para saber, para Voy prepararnos? pregunta alternativa. Ya, y cuando nos toque la prueba de verdad, ¿cierto? La definitiva, ¿también será con alternativa? Sí, son con alternativa. Ah, ya, qué bueno. Son todas con alternativa. Entonces vamos a hacer un ensayo similar, Profe, muy ¿y parecido. usted nos va a hacer la prueba así cuando nos toque ir a dar las pruebas? ¿Usted va a hacer la prueba de historia o va a haber otro profesor No, haciéndolo? no, es otro organismo, de hecho. Es otro organismo. ¿Ya? Recuerden ustedes que son tres oportunidades para dar la prueba. Tres. Ustedes tienen, si no me equivoco, tienen cinco asignaturas. Entonces usted va a dar la prueba, creo que en agosto o en septiembre usted va a dar la primera prueba, da las cinco pruebas. Imaginémonos que de las cinco pasa dos pruebas y van a quedar tres. Esas dos pruebas ya las pasó y después tiene que ir usted a la segunda oportunidad para rendir las otras tres pruebas, po. Quizás de esas tres pruebas va a pasar una y le van a quedar dos pendientes. Y después a la tercera oportunidad tiene que ir a dar esas dos pruebas. Pero vaya a todas las oportunidades, vaya a todas porque se premia, se premia bastante el esfuerzo. Entonces, si la ven que fue a dar hasta el último las pruebas, siempre está la ayuda divina de repente, por la ayuda de Dios. Entonces, sígame el consejo, ¿ya? Vaya a dar la primera oportunidad, todas las pruebas, aunque piensen, no, no estoy preparado, vaya igual, porque esas cinco puede pasar, quizás las pasa todas, o quizás pasó cuatro y le va a quedar una pendiente. Pero son todas preguntas de alternativas, ¿ya? Son todas preguntas alternativas y a estudiar harto nomás, nada más que eso, tampoco no son tan complicadas, no son tan complejas, ¿ya? Profesor, son Y todas pruebas de alternativa y van profesores de afuera a tomar los exámenes. Yo lo tal hice ya. cual, tal cual, es otro organismo, ¿no? Nosotros ya desaparecemos. No es justo porque entonces no le vamos a poder preguntar si tenemos Correcto. una duda durante la prueba. No, no, no se puede Es preguntar, injusto. es pocas las Ahí me, preguntas que uno puede hacer, muy ahí me, pocas. man- ahí, ahí me mandan le sacan una foto de la prueba, po. No, mentira. Profesor, No, sí, bueno, insistir, tienen que estar, primero queda harto tiempo. Lea este libro, lea, es como la Biblia, apréndaselo de memoria, ¿ya?
Por eso todos los días vaya leyendo una hoja, dos hojas. Después se va a acostumbrar y va a leer mucho. Así que eh, tampoco no es tan complejo. A Chicos, la Profe, ¿cómo vieja se llama el escuela con el libro? torpeo nomás. ¿Cómo se llama el libro, profesor? Profesor, habla es que, Angélica. es que este libro lo envió, el coordinador me dijo que lo había enviado. Sí, Pero ese enviaron es. todos los libros. Sí, Sí. Sí, profe, sí, ese libro lo tenemos. ya, Profesor, conforme. yo lo tengo. Profe, yo no lo Dígame, tengo. Angélica, Angélica, pídaselo al Yo coordinador. tampoco lo tengo, profesor, por pero favor, sale súper complicado imprimir todo. Yo ya imprimí un libro, no recuerdo, parece que es de ciencias naturales, fueron más de 100 páginas. Ya, Y no, claro. es bien complejo, es bien complejo sacarlo. Yo, Estimados, Profesor, ¿pero no chiquillo, habrá yo un se, lugar físico donde se pueda ir a pedir este libro? profe, yo se lo mando a los chiquillos ahí para que lo tengan en el computador. ya Jorge, envíaselo por favor. Yo lo descargué en PDF y voy repasando los videos de cada clase y voy revisando los libros en conjunto. Bien. Y sale mucho más fácil Correcto. que imprimirlo. Sí. Estimado, yo me retiro porque tengo una clase con Yo el otro creo que nivel. sí, Que es estén mejor. bien. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Hasta luego, profe. profesor. Chao, chao.